¿Qué tal chicos? Espero se encuentren bien. Sean bienvenidos a este segundo video del curso de métodos numéricos, en el cual abordaremos el tema de aproximaciones numéricas. En el video anterior hicimos mención de qué son los métodos numéricos, cuál es su importancia, quiénes son las personas que utilizan los métodos numéricos, qué conocimientos son necesarios para poder utilizar los métodos numéricos y culminamos describiendo los conocimientos que adquirirás una vez acabado el curso. Como ya habíamos mencionado, en este segundo video abordaremos el tema de aproximaciones numéricas. Comenzaremos por definir qué son las aproximaciones numéricas. Diremos que las aproximaciones numéricas son estrategias que utilizaremos solamente cuando el problema al cual nos estemos enfrentando vuelva complejo obtener un resultado completamente definido o, dicho de otra manera, un resultado exacto. Cuando decimos que el problema es complejo, no nos referimos precisamente al nivel de matemáticas aplicado para poderlo resolver. Un ejemplo de esto es al momento de calcular el área de una figura geométrica. Tenemos dos casos, un rectángulo y un círculo. Para el caso del rectángulo, la ecuación es base por altura. Basta con realizar una multiplicación y con eso obtendremos el resultado buscado. Para el otro caso, en el círculo, la expresión a utilizar es pi por radio al cuadrado. Al igual que el caso anterior, es una multiplicación, aunque esta vez agregaremos una potencia. Hasta este punto realmente no es complejo. Lo complejo se encuentra al momento de utilizar el valor pi. Como todos sabemos, este valor pi consta de una cantidad de decimales indefinidos. Es por ello que acostumbramos a ocuparlo como 3.1416. El realizar esto nos facilita en gran medida el cálculo a realizar, ya que si ocupásemos la cantidad de decimales que tiene pi, en primer lugar es imposible, ya que hasta este punto no es conocido un límite de decimales para esta cifra. En segundo lugar, el tiempo para poder efectuar esta operación con una gran cantidad de cifras decimales sería demasiado. Es por ello que se redondea esta cifra. Y a este redondeo aplicado se le conoce como una aproximación numérica. Entonces, entendemos que si bien los dos cálculos son del mismo tipo, es decir, calcular una superficie para dos figuras geométricas, el nivel de aplicación es distinto, solo por el hecho de la cifra ocupada en el caso del círculo. Un caso muy común en donde solemos ver aproximaciones numéricas es al momento de acudir a una gasolinera. Suele observarse en el contador una cantidad de centavos que es difícil de pagar con las monedas que tenemos en circulación. Y como ese ejemplo podemos encontrar muchos más. El primer método de aproximación que estudiaremos será la aproximación por truncamiento. Este tipo de aproximación se basa en dos pasos bien definidos. El primero de ellos es determinar la cantidad de cifras hasta donde deseamos realizar el truncamiento. Una vez que hemos seleccionado esta cifra, el siguiente paso consiste en eliminar el resto de números que se encuentren por delante de la cifra previamente seleccionada. Un ejemplo de esto es, se nos pide truncar la cifra 17.826.6257 a 3 decimales. El primer paso es determinar la cantidad de cifras hasta donde deseamos aplicar el truncamiento. Para este caso el mismo problema nos indica que es a 3 decimales, es por ello que nos quedaría como .625. Ya que tenemos la cifra seleccionada, el siguiente paso es eliminar el resto de números que tengamos por delante, para lo cual el único número que se encuentra por delante es el número 7. Y al eliminarlo, el resultado final nos quedaría como 17.826.625. Veamos un ejemplo más.
Se nos pide truncar la cifra 348.236 a un decimal. Nuevamente seleccionamos la cantidad de cifras. Para este caso es un solo decimal, quedando por lo tanto como .2. Ya que tenemos la cifra seleccionada, el siguiente paso es eliminar el resto de números, siendo estos 3 y 6. Por lo tanto, el resultado final nos quedaría como 348.2. En este punto te propongo una serie de ejercicios. Te sugiero pongas pausa al video en este momento, resuelvas cada uno de ellos y una vez que tengas los resultados compruebes cada uno de ellos. El siguiente método de aproximación que estudiaremos será la aproximación por exceso. Este tipo de aproximación es bastante parecida a la aproximación por truncamiento, aunque a diferencia de esta se agrega un paso más, es decir, determinamos la cantidad de cifras, eliminamos el resto de números, pero esta vez a la última cifra que quede a la derecha solamente de la parte decimal le sumaremos siempre 1. Un ejemplo de esto sería, se nos pide exceder la cifra 17.826.6257 a 3 decimales. Al igual que en la aproximación por truncamiento, determinamos la cantidad de cifras. Esto a 3 decimales quedaría como .625. Después de esto, eliminamos el resto de números, siendo solamente el 7. Y finalmente, a la cifra de la derecha, la cual sería el 5, recordando que esto solo en la parte decimal, le estaremos sumando 1. Por lo tanto, el resultado final quedaría como 17.826.626. Un ejemplo más, se nos pide exceder la cifra 348.236 a un decimal. En primer lugar, determinamos la cantidad de cifras hasta donde se aplicará el exceso, siendo para este caso un decimal, quedando por lo tanto como .2. El siguiente paso, eliminamos el resto de números, siendo 3 y 6. Y finalmente a la cifra de la derecha, esta vez el 2, recordando que solo es de la parte decimal, le sumaremos 1. Por lo tanto, el resultado final sería 348.3. Nuevamente, en este punto te propongo una serie de ejercicios. Te sugiero pongas pausa al video, resuelvas cada uno de ellos y una vez tengas tus resultados, compruebes cada uno de estos. Finalmente, el último tipo de aproximación que estudiaremos será la aproximación por redondeo. Esta aproximación es la que comúnmente usamos en nuestra vida cotidiana, además de que esta resulta de mezclar la aproximación por truncamiento con la aproximación por exceso. El primer paso para este tipo de aproximación es determinar la cantidad de cifras hasta donde deseamos aplicar el redondeo. Una vez que tenemos esto, el siguiente paso es observar la cifra inmediata siguiente y, según el valor de esta cifra, aplicar un criterio para escoger uno de 4 casos posibles. Para el primer caso, nos menciona que si la cifra observada se encuentra entre 0 y 4, el proceso que debemos aplicar es la aproximación por truncamiento. Para el caso 2, si la cifra observada es igual a 5, pero no logramos apreciar una cifra después de este valor, la aproximación que deberemos de aplicar es truncamiento. Para el caso 3, si la cifra que estemos observando es igual a 5, pero en esta ocasión
Si existe alguna o algunas cifras inmediatamente después, el tipo de aproximación que deberemos de aplicar es la aproximación por exceso. Finalmente, para el caso 4, si la cifra que estemos observando se encuentra entre 6 y 9, el tipo de aproximación que deberemos de aplicar es la aproximación por exceso. A continuación, veremos un ejemplo para cada caso. En este primer ejemplo, se nos pide redondear la cifra 17.826.625452.6, esto a 3 decimales. En primer lugar, determinamos la cantidad de cifras hasta donde deseamos aplicar el redondeo, siendo a 3 decimales, quedaría por lo tanto como .625. El siguiente paso es observar la cifra inmediata siguiente y aplicar uno de 4 casos. La cifra inmediata siguiente es el número 4, recordando que el número 4 conlleva aplicar el caso 1, que nos menciona que si la cifra inmediata se encuentra entre 0 y 4, el tipo de aproximación que deberemos de aplicar es la aproximación por truncamiento. Es por ello que el resultado final quedaría como 17.826.625. En el segundo ejemplo se nos pide redondear la cifra 17.826.6255 a 3 decimales. En primer lugar, determinamos la cantidad de cifras hasta donde deseamos aplicar el redondeo. Siendo a 3 decimales, quedaría por lo tanto como .625. El siguiente paso es observar la cifra inmediata siguiente, para este caso el número 5, y como este número 5 no tiene ninguna cifra por delante, deberemos de aplicar el caso 2. El caso 2, recordaremos, el tipo de aproximación a emplear es la aproximación por truncamiento, dando como resultado final 17.826.625. Para el tercer ejemplo, se nos pide redondear la cifra 17.826.6255001, esto a 3 decimales. El primer paso es determinar la cantidad de cifras hasta donde se aplicará el redondeo, siendo a 3 decimales quedará por lo tanto como .625. El siguiente paso es observar la cifra inmediata siguiente, siendo el número 5, pero esta vez podemos observar que sí hay cifras inmediatamente después de este valor. Es por ello que tendremos que aplicar el caso 3. Recordando, el caso 3 nos señala que el tipo de aproximación a utilizar es la aproximación por exceso. Es por ello que el resultado final quedará como 17.826.626. Para el cuarto ejemplo, se nos pide redondear la cifra 17.826.625 a 3 decimales. En primer lugar, determinamos la cantidad de cifras, siendo a 3 decimales, quedará por lo tanto como .625. Observamos la cifra inmediata siguiente, para este caso será el número 6, y por lo tanto como este valor se encuentra entre 6 y 9, deberemos de aplicar el caso número 4. El caso número 4 consiste en utilizar la aproximación por exceso. Por lo tanto, el resultado final quedará como 17.826.626. Al igual que en los dos tipos de aproximación anteriores, te propongo una serie de ejercicios, te sugiero pongas pausa al video, resuelvas cada uno de ellos y una vez tengas los resultados, compruebes cada uno de estos.
Bien, eso ha sido todo por este segundo video. Les agradezco el tiempo prestado para poder observar esta información y nos vemos en la próxima.